Nicaragua. Hay 3 oradores inscritos, a los cuales le vamos a solicitar de una vez por lo tarde ya de la sesión, la mayor concreción posible. Vamos a comenzar con el diputado Carlos Valero. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Muchas gracias, señor colega presidente, estimados parlamentarios. Lo que está ocurriendo en Nicaragua pareciera un modelo casi que se ha repetido, calcado a lo que ocurrió aquí en Venezuela, y es que estos regímenes autoritarios con vocación totalitaria y profundamente irrespetuosos de los derechos humanos y de la legalidad llegan al gobierno utilizando, digamos, las herramientas que les permite la Constitución, las herramientas que le permiten la democracia, y después, desde la democracia, desde las instituciones, asaltan la libertad del pueblo, le roban el futuro a los jóvenes y arremeten contra el sistema democrático. Eso hizo acá Hugo Chávez Frías, y hizo y hace Nicolás Maduro, y eso es exactamente lo mismo que está haciendo Daniel Ortega y su vicepresidenta en Nicaragua. Para la fecha, nosotros revisando las estadísticas, se estima que van entre 280 fallecidos, según los números de Naciones Unidas, y 351, esa es, digamos, la cifra, si tomamos la información de ONGs independientes y defensores de derechos humanos. Lo que está ocurriendo con el pueblo nicaragüense, la lucha que está dando el pueblo nicaragüense por el respeto a la democracia, a la división de poderes, al progreso y a la libertad, es exactamente la misma lucha que estamos dando en Venezuela. Y desde este Parlamento nos solidarizamos con el pueblo de Nicaragua y le hacemos llegar nuestro más sentido mensaje de que continúen luchando, que continúen resistiendo, que no están solos, que la lucha por la democracia, la lucha por la libertad, la lucha por los sagrados valores del respeto a los derechos humanos es una lucha universal. Únicamente las dictaduras, únicamente los regímenes totalitarios se escudan en el concepto de soberanía para decir que en materia de derechos humanos no se puede intervenir. Ustedes leen las declaraciones del mundo entero y salvo 3 o 4 países, Venezuela, Bolivia, Cuba y Rusia, expresan que lo que ocurre en Nicaragua es un problema interno y que la comunidad internacional no puede meterse. Todo el planeta ha levantado su voz contra la violación masiva de los derechos humanos. Lo que han hecho los Ortega contra la Iglesia, contra la juventud, contra las sociedades empresariales, contra la sociedad civil, contra los sindicatos, contra los movimientos campesinos, no tiene nombre. Se han atrevido inclusive a agredir al mismo representante del Papa, al nuncio, en Nicaragua. A esos niveles hemos llegado. Grupos paramilitares, como los hay acá en Venezuela, grupos paramilitares arremetiendo contra la juventud, asesinando estudiantes, asesinando líderes campesinos, asesinando al pueblo nicaragüense. Y Maduro y su gobierno gritan y dicen que es un problema interno, que es un ataque del imperio para desestabilizar la maravillosa democracia nicaragüense. Pues no, le decimos al pueblo nicaragüense, le decimos al mundo, a la comunidad internacional organizada, que estamos solidarios con esa lucha, que estamos atentos a lo que ocurre, que nosotros vamos a levantar nuestra voz en este Parlamento, en el Parlamento Latinoamericano, en el Parlasur, en todas las instancias donde la diplomacia parlamentaria se puede escuchar, para que la lucha del pueblo nicaragüense, para que la lucha del pueblo venezolano, para que la lucha de todos los pueblos oprimidos por unos señores dictadores que, utilizando las instituciones, se quieren apoderar del país, llegue a su fin ese tipo de regímenes.
Es difícil. Nosotros los venezolanos podemos dar fe de lo complicado que es luchar contra unos señores absolutamente desprovistos de ningún límite ético, moral y del irrespeto total a la Constitución, a los valores cristianos, a los valores democráticos y a los valores de Occidente. Sin embargo, en otros momentos de la historia, pueblos, incluso el nuestro, han pasado por situaciones similares y se han sobrepuesto. Nosotros vamos a triunfar en esta lucha por devolver la democracia a Venezuela. Seremos ejemplo para el mundo y estamos confiados en que el pueblo nicaragüense hará lo propio. Hacemos un llamado al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU para que pongan sus ojos en Nicaragua, para que le exijan al régimen de Daniel Ortega que desmovilice sus grupos paramilitares y para que cese la matanza contra el pueblo nicaragüense. Señores de Nicaragua, hermanos nicaragüenses, hermanos latinoamericanos, esta lucha por la democracia y la libertad es una lucha que nos compete a todos y nosotros nos ponemos de primero en la fila para solidarizarnos con ustedes y para decirles que no tienen que cesar en su lucha, que debe haber perseverancia y que más temprano que tarde se impondrá la ley, la justicia y el sentido común. Muchas gracias. Gracias al diputado Carlos Valero. Tiene la palabra el diputado Ezequiel Pérez. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Buenas tardes, ciudadano presidente, vicepresidente y demás miembros de la Asamblea Nacional, colegas diputadas y diputados, pueblo de Venezuela, medios de comunicación. Masacre en Nicaragua, asesinatos, destrucción de la vida de jóvenes, es quizás lo mismo que ocurrió aquí en Venezuela en el 2014 y 2017. Jóvenes que salían a protestar por la libertad y la democracia, por una vida mejor, y fueron asesinados. Fueron héroes de la libertad los que se fueron aquí por una democracia y por un verdadero sentir de humanismo. Igualmente está ocurriendo en Nicaragua, en las diferentes ciudades, donde nosotros mismos en el pasado contribuimos a tumbar la dictadura de Anastasio Somoza y se ayudó al Frente Sandinista de Liberación Nacional dizque para que liberara a Nicaragua, y así ocurrió. Después
hay crímenes de lesa humanidad, pero hay crímenes también de un genocidio completo, como le ha ocurrido en Venezuela. Cuando la gente se muere porque no consigue la medicina, eso ya es un genocidio. Cuando la gente se muere porque no consigue alimento, es genocidio. No es ninguna etnia, es seres humanos que están muriendo por culpa de un mal gobierno que cree que solamente tienen el poder de hacer el daño, porque han servido para hacer la maldad, nunca para hacer el bien. Rico. Hoy ve la gente que tiene, hay algo que nadie puede decirlo, pero lo tengo yo que quizás decir aquí. Estaba caminando por estas calles, de la calle Baral, allá atrás, la avenida, y la gente revisando para poder comer. Me puse a comprar y a buscar una harina de pan y en ninguna bodega la conseguí. Eso también es atentar contra el ser humano, que usted no consiga la comida. Entonces nosotros lo que queremos es que las organizaciones internacionales, que el pueblo del mundo entero, que la Venezuela completa, que la iglesia, que las Fuerzas Armadas que tengan ética, que tengan vocación de servicio, que miren que es el pueblo hermano, que somos todos los que estamos sufriendo esta calamidad. Por eso el llamado que yo hago es a la unidad nacional, a un frente amplio. Y si tenemos que llegar a algún paro nacional, lo tendremos que hacer. Pero vamos a luchar todos unidos hasta conquistar la democracia. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Ezequiel Pérez. Para concluir este punto, tiene la palabra el diputado Marco Aurelio Quiñones. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Muchas gracias, presidente. Saludos, colegas parlamentarios. Hermanas y hermanos, hoy tenemos que decirle al mundo que Nicaragua, nuestro pueblo hermano, está viviendo el segundo capítulo de una película que ya vivió el pueblo venezolano el año pasado. Pudiéramos catalogarla Masacre en tiempos de dictadura, parte 2. Y es que no es otra cosa que el manual del dictador, lo que le enviaron aquí a Daniel Ortega, para reprimir a un pueblo que quiere vivir mejor. Yo me pregunto hoy, ¿cuántos Juan Carlos Pernalete, cuántos César Pereira están a esta hora resistiendo en las calles de Masaya, en Nicaragua, mientras el régimen del autócrata, del genocida Daniel Ortega avanza para tratar de perpetuarse en el poder a costa de lo que sea? Hermanos y hermanos, en Venezuela ensayaron el año pasado más de 160 muertos en unos 5 o 6 meses de protesta. Hoy en Nicaragua ese ensayo lo convierten en un acto oficial. 80 días de protesta, más de 300 muertos y más de 5.000 heridos. Y yo quisiera desde aquí preguntarle al mundo entero, ¿quién nos dice que no están perfeccionando el manual que comenzaron en Venezuela, ahora en Nicaragua? Y que esas nuevas formas de tortura y de represión masiva no las tienen puestas en ese manual para aplicarlas en un tercer país el día de mañana. ¿Quién nos dice que esto se detiene? Si Nicolás Maduro el año pasado utilizó la represión para eliminar el camino del voto en Venezuela, la represión para acabar con los partidos políticos, y hoy Nicolás Maduro desde el poder se acuerda, cita esas protestas en Venezuela como que aquí no hubiera pasado nada y como que él no hubiera cometido delito. ¿Quién le dice al pueblo de Nicaragua que esto no va a terminar de la misma manera o peor? Entonces yo comienzo por hacer desde este Parlamento un llamado al mundo entero para que no permitamos que lo de Nicaragua siga avanzando, que ese número de muertos siga creciendo, pero que además nosotros veamos el ejemplo de Nicaragua, veamos el ejemplo de Venezuela y pongamos el resto de los países las barbas en remojo, porque esto le puede pasar a cualquiera.
Y esto es sin duda también un reto, una papa caliente para los organismos internacionales. Mantiene y nos mantiene firmes en esta lucha. Yo estoy convencido de que en Venezuela vamos a ser libres, pero también estoy convencido de que Nicaragua va a ser libre. Por eso, en nombre de este Parlamento, con el permiso de ustedes, yo le envío nuestra palabra de solidaridad. Nicaragua, no te rindas. Pueblo, no te rindas. Y me permito culminar esta intervención parafraseando a Rubén Darío, quien hubiera querido jamás que Nicaragua se rindiera. Si la patria es pequeña, uno grande la sueña. Muchas gracias, colegas parlamentarios. Gracias, diputado Marco Aurelio Quiñones, por su intervención. Y efectivamente creo que las intervenciones son interpretadas por la Cámara en el sentido de pronunciarnos por el rechazo a la violación masiva de los derechos humanos en Nicaragua y de expresar solidaridad a ese pueblo en su lucha por la libertad. Daremos a conocer, como lo ha pedido el diputado Marco Aurelio Quiñones, a la Iglesia nicaragüense, nuestra solidaridad junto con la de todo el pueblo de Nicaragua por esa lucha. Muchas gracias. Hemos cumplido con la agenda de la reunión de hoy. Se levanta la sesión y informaremos de la próxima convocatoria. Bien, amigos de BPI, así concluye la sesión ordinaria de este martes 17 de julio de la Asamblea Nacional. Bueno, el día de hoy hubo 5 puntos en la agenda del orden del día, entre ellos pues una discusión sobre la afectación que sufren los niños en el país debido a la desnutrición que presentan algunos. Sobre este punto, el diputado William Barrientos indicaba que la mortalidad infantil ha aumentado en un 30% y la mortalidad materna en un más de 60%, lo que se traduce pues en la crisis que atraviesa Venezuela y que no está siendo atacada para poder contrarrestar todos estos efectos. Sobre este tema también indicaba que la escasez o la falta de comida para estos niños va a repercutir en las próximas generaciones, pues los niños que están creciendo no están contando con los alimentos necesarios como las proteínas para poder desarrollar su sistema cognitivo que les pueda permitir desarrollarse y formarse como ciudadanos que puedan ser productivos al país. Otro de los puntos bastante discutidos el día de hoy fue la crisis eléctrica en el estado Zulia, donde se hicieron balances, se mostraron pruebas de la situación en ese estado del país, donde se pasan hasta más de 14 horas sin electricidad, afectando a los zulianos, quienes se encuentran pues con una sensación térmica de 40 grados centígrados. Hicieron un llamado al ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, para que pues se tomen los correctivos necesarios sobre esta situación. En otro de los puntos también se hizo un acuerdo en rechazo a la decisión del CARICOM de respaldar al gobierno de la República Cooperativa de Guyana en la decisión de llevar hasta la Corte Internacional de Justicia el diferendo por el Esequibo con Venezuela. El diputado y presidente de este Parlamento, Omar Barbosa, informó que la próxima sesión sería realizada el 25 de julio desde el estado Zulia como un apoyo a los ciudadanos de ese estado por la crisis que están padeciendo. También el día de hoy vimos las declaraciones del diputado Tomás Guanipa, que se incorporó a la sesión ya ha pasado el primer punto debido a que fuera de su casa se encontraban funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia,
por lo que una comisión de diputados se dirigió hasta la casa de Tomás Guanipa para luego trasladarlo hasta acá, hasta el hemiciclo, como medida de apoyo. Sobre esto, Guanipa indicó que el único responsable de la situación es el gobierno nacional. También ante un posible revocatorio planteado por el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, escuchamos al diputado Omar Barbosa, quien indicaba que el único que debe ser revocado en este país es el presidente Nicolás Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.